Muy buenos días, mi nombre es Cristian Acevedo Barraza, docente en formación, estudiante de la Normal Superior de Corozal Sucre, dándole la bienvenida de una manera muy especial a mis alumnos. Bienvenidos a esta su clase. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, el texto narrativo. En esta mañana vamos a estar muy atentos, vamos a enriquecer nuestro conocimiento de la lectura, atesorar conocimiento. Vamos a hablar de la narración. ¿Qué es la narración? La narración es relatar lo que nos ocurre a nosotros o a otras personas. Yo creo que muchos de nosotros hemos relatado algo en algún momento. Hemos contado un cuento. Bueno, estos sucesos pueden ser imaginarios o ficticios, reales. ¿Cuáles son los reales? Los que nos suceden a nosotros, a otras personas. ¿Cuáles son los imaginarios? Aquellos que inventamos y traemos a un cuento. Puede ser el hombre lobo, puede ser un dragón, un dinosaurio. Estos son narraciones imaginarias. En la narración para relatar se emplean hechos que entretengan al lector. Siempre que leemos un cuento, le encontramos un sentido que esto nos lleva a seguir leyendo porque nos gustó, porque nos entretuvo, ya porque hizo elevar nuestra imaginación. Y aquí se emplean lenguajes elaborados y artísticos. Los elementos del cuento. Esto es muy importante para que el cuento tenga sentido. Porque bueno, no podemos contar una historia sin haber un tiempo, sin haber un lugar, porque entonces no sería un cuento sino un desorden y no le hallaríamos sentido a lo que estamos leyendo. Entonces los elementos del cuento son el espacio donde suceden los hechos, tiempo, cuando suceden los hechos, acción, es la serie de acontecimientos que desencadenan la historia. Generalmente solo se giran en torno a uno, el personaje, quienes protagonizan la historia. El desarrollo de la acción. Cuando escribimos una historia, los sucesos los ordenamos en secuencia. Esto para que haya sentido en lo que se está narrando. Como les decíamos anteriormente, tiene que tener un sentido para poder entender, para poder interpretar la historia, el cuento, lo que estamos narrando. Comienzo o introducción. Se presentan los personajes, el lugar y el principio de la acción. Desarrollo nudo, donde se inician otros sucesos. La historia comienza a complejizarse hasta llegar a un cierre. Desenlace o final, momento en donde se resuelve el conflicto. El arbolito milagroso. Aquí vamos a encontrar lo que es el inicio, el nudo y el desenlace. Vamos a leer este cuento. Inicio. Había una vez un campesino que vivía en la orilla del río, como todos los campesinos, habitaba en una casa de paja y madera. Allí amarraba su canoa y colgaba su hamaca. Este es el inicio del cuento. Nudo. Un día los campesinos se pusieron a cortar los árboles de la orilla del río para sembrar maíz y plátano, pero a todos ellos se les había dicho que no debían cortar los árboles que se encontraban en la orilla del río porque el río se desbordaba. Ese es el nudo donde empieza la complicación del cuento. Entonces tenemos por acá lo que es el desenlace. El campesino cortó todos los árboles alrededor de la casa menos en el que colgaba su hamaca, hasta que un día se vino un gran viento y creció el río y arrastró las casas que estaban en la orilla, incluyendo la del campesino.
Cuando él sintió que su ranchito se caía, corrió y se agarró fuertemente del arbolito donde colgaba la atarraya. Pero el río también lo arrancó y se lo llevó. El campesino se aferró al árbol con tanta fuerza que al amanecer estaba sobre él. Bueno, aquí está el fin o el desenlace del cuento. Bueno, muchas gracias. Les estaré dejando un taller para que resuelvan. Chao.